Ya no teníamos algo, pero no nos llega. ¿Qué pasa? ¿A ver cómo llega? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas, todos, todes. Espero que estén muy bien. Vamos a comenzar con la sesión número 4 de la materia de políticas públicas. Entonces, en la clase pasada estábamos, o bueno, nos quedamos con esa tablita, ¿no? Como para hacer este pequeño ejercicio de diferenciar un poco las políticas de inclusión contra las políticas de asistencia social. Ahorita vamos a profundizar más en la parte teórica de las políticas de inclusión. Voy a dar un ejemplo de una política de inclusión en nuestro país que propiamente todavía no nos vamos a enfocar en atención a violencia, sino que quiero presentarles una que a mi parecer es una que sirve mucho para tomar de base de lo que después podremos entender como una política de inclusión para la atención de la violencia. Entonces, bueno, nos habíamos quedado aquí en el que cómo podríamos diferenciar una política de inclusión de asistencia social o de asistencia social tomando como base un problema público que pudiera ser la pobreza en comunidades rurales, ¿no? Entonces, bueno, hablábamos un poco de que de este lado en las políticas de inclusión podríamos tener becas escolares, pero que no pararan solo ahí, sino también capacitación laboral para los jóvenes en las comunidades, es decir, que no solo se entregaba el apoyo económico, sino también se buscaba que las personas que estaban recibiendo en ese momento el apoyo económico, pues adquirieran habilidades, ¿no? El ejemplo que decíamos que también que se pusieran como campañas para el trabajo, capacitaciones, para que pudieran posteriormente acceder a un trabajo digno, participar en la economía local y ya no ser tan necesario el hecho de que tuvieran que tener estas becas económicas constantes para estar satisfaciendo sus necesidades, sino que ellos, las personas de las comunidades rurales, pudieran ya incorporarse en el mercado laboral, en la economía y generar sus propios ingresos. Eh, por otro lado, hablábamos de que una diferencia principal con las políticas de asistencia social, pues era que el apoyo, la política, el programa termina ahí mismo donde empieza en el sentido de entrega de despensas, entrega de becas, entrega de subsidios económicos mensuales a personas con pobreza en comunidades, pero realmente no les capacita, no les enseña, no busca sacarlos de su condición de desigualdad, ¿no? O sea, proporciona recursos inmediatos para satisfacer, cubrir necesidades básicas de alimentación, de ropa, de vestido, etcétera, pero no la saca de esa desigualdad social. Es un alivio temporal de la pobreza, asegurando la subsistencia, pero sin realmente modificar las causas estructurales de su exclusión, ¿no? Causas que ya habíamos podido determinar con esta tablita que vimos la sesión anterior también de las diferentes o los diferentes grupos en condiciones sociales de desigualdad o de vulnerabilidad. Entonces, si nosotros volvemos nuevamente a buscar una diferencia clave entre políticas de inclusión y políticas de asistencia, las de inclusión siempre van a buscar empoderar, generar participación, generar oportunidades. Las de asistencia social es un alivio inmediato sin transformar realmente la estructura de desigualdad social. Ajá. En ese sentido, eh, uno de los elementos clave de las políticas inclusivas, ya retomando otra vez el concepto de políticas inclusivas o políticas de inclusión, siempre va a tener el diagnóstico participativo y datos desagregados, ya lo habíamos platicado, el diseño con enfoque interseccional y pues una participación activa de los grupos afectados, ¿no? Dentro de esa participación activa, pues obviamente es una escucha activa a todos los grupos históricamente marginados que participen desde el diseño, la implementación
y la evaluación de las políticas. Uno de los ejemplos que a mí me sirven mucho para como aplicar teóricamente esta fundamentación de la participación ciudadana y el enfoque inclusivo en las políticas es algo que se desprende de la teoría queer. No sé si alguien se acuerda de la teoría queer, más o menos qué era, qué decía. ¿Alguien recuerda esto de Judith Campbell o de Joan Scott? Perdón. Este, ¿Alguien se acuerda de la teoría queer? Lo leímos en la primera materia, ¿sí, Abril? Ajá, es precisamente el que habla acerca de los seres sin ningún género. Ajá, Nosotros somos seres humanos sin necesidad de algún género o distinción que ujú, pueda etiquetarnos y ok, que tenga alguna expectativa de rol de género o de algún estereotipo. ok. Muy bien, muchas gracias, Abril. Justamente, esta teoría queer es una de las bases de la teoría de género y uno de los primeros rompimientos a la división dicotómica, ¿no? Que los primeros estudios de género, pues nos hablaban únicamente de la división sexogenérica hombre-mujer, masculino-femenino. Cuando llega Judith Butler, si no me equivoco, ahorita me equivoqué en el nombre, pero es Judith Butler, eh, y presenta el concepto de teoría queer, pues justamente habla de este rompimiento a la dicotomía masculina y femenina y habla de las personas en este espacio social como actores sociales que desempeñan roles impuestos por la sociedad, ¿no? Y que realmente no estamos configurados desde hacia un lado masculino y femenino, sino que la orientación sexual, el género, puede ser un constante cambio constante y movimiento que se encuentra determinado por roles sociales, ¿no? Entonces, dentro de esta política, dentro de esta teoría queer, una de las propuestas teóricas es la política de la diferencia. La política de la diferencia puede insertarse de alguna forma en la construcción de políticas públicas. Ahorita vamos a ver por qué, ¿no? La política de diferencia en el marco de la teoría queer se entiende como esta apuesta crítica contra las lógicas de homogeneización e integración que buscaban normalizar las identidades de género y las identidades sexuales. La política de la diferencia desde la teoría queer lo que nos dice es que en lugar de pedir igualdad para encajar en las categorías dominantes, hombre, mujer, heterosexual y homosexual, la política de la diferencia busca reivindicar precisamente lo diverso, lo disidente y lo que no encaja en esos marcos. Buenas noches, Irlanda, no te preocupes. Igual cualquiera puede participar por el chat y también los voy leyendo. Ajá. Entonces, lo que busca la política de la diferencia es no busca, desde la teoría queer, no busca que las personas con roles sociales o comportamientos sociales diversos a la heteronormatividad, hombre-mujer, heterosexualidad y homosexualidad, tenga que ser encajada directamente en estos roles y que se le pueda definir, no es que tú eres más hombre que mujer, o tú eres más mujer que hombre, tus comportamientos son más así y que así. Básicamente la política de la diferencia dice que es reivindicar otros conceptos diversos de vivir la vida y de expresar tu sexualidad, tu género y tu orientación sexual, ¿no? En ese sentido, consiste justamente en reivindicar la diversidad sexual y de género como una forma de resistencia al orden heteronormativo, no buscando ser reconocidos como iguales bajo las normas existentes, sino transformar las normas para que lo distinto, lo raro, lo queer tenga un lugar legítimo en la sociedad. Eso es lo que se buscaba desde la teoría queer, desde el concepto de la política de la diferencia. Aquí busco yo incorporar este concepto de la teoría queer a la construcción de políticas públicas. Es decir, cómo yo traslado el concepto que nos presenta Judith Butler dentro de su teoría de género a las políticas públicas con inclusión, no solo quedándonos desde el sistema sexogénero. La política de la diferencia trasladada a la construcción de políticas públicas con un enfoque de inclusión, no solo se trata de que nosotros integremos a los grupos históricamente excluidos
en las normatividades que ya existen, sino que buscamos transformar las reglas del juego, transformar las normativas para que esas diferencias, esas personas de diferentes grupos tengan voz propia en la toma de decisiones. No buscamos la asimilación, no se busca que mujeres, pueblos indígenas, personas LGBTIQ+, etcétera, se adapten al modelo dominante, sino que se reconozcan, perdón, sus modos de vida, sus saberes, sus demandas y necesidades específicas, y a partir de ahí construyamos las normas. Ujú. No sé si me explico hasta aquí. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Algún comentario? No, sí, profe, todo bien. Ok, dice Claudia también que sí. Bien. Entonces, ¿qué más nos trae la política de la diferencia con Judith Butler? Si la incorporamos a la participación de la construcción de políticas públicas, hablamos de que la inclusión no se debe reducir a brindar servicios o beneficios, sino también a abrir espacios reales de participación política donde estos grupos incidan en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas. Esto nos llevará a un cambio estructural que obliga a cuestionar la idea de una neutralidad de las políticas y muestre cómo las estructuras realmente, primero que nada, evidenciar que han sido diseñadas desde parámetros masculinos, heteronormativos y eurocéntricos. Y es por eso que muchas políticas públicas, lejos de incluir, excluyen mucho más y perpetúan sistemas dominantes, ¿no? Básicamente implicamos entonces llegar a hablar de la diferencia como un valor único, reconocer que la diferencia no es un déficit a corregir, sino un aporte que enriquece la democracia y hace más justa la distribución del poder. Básicamente, incorporar una política de la diferencia en la construcción de políticas públicas nos va a llevar a que, denme un segundo, ¿dónde está la imagen? Aquí. Eh, Cuando construyamos entonces políticas de inclusión social contempladas desde una política de la diferencia, vamos a hablar de que originalmente, si hablamos de políticas públicas sin una perspectiva de género, sin una perspectiva de inclusión, sin una perspectiva de derechos humanos, se encuentra una normatividad ajena a cualquier otro grupo que no forme parte de lo normal, de lo correcto, de lo básico en una sociedad. Es decir, tenemos aquí a todos los grupos históricamente excluidos que han quedado fuera de la participación política, que han quedado fuera de la inclusión en las normas. Y después, si pasamos a una política, por ejemplo, de asistencia social, que realmente solo satisface necesidades de los grupos, no los quiere sacar de la pobreza, no los quiere sacar de la desigualdad, sino mantenerlos ahí, podemos encontrarnos que pasaría esto, ¿no? Una normatividad que sigue siendo heteronormativa, que sigue siendo heteropatriarcal, que sigue siendo clasista, que sigue siendo racista, y sí, incorpora a los grupos históricamente excluidos, no les llama así, les llama grupos vulnerables y los mantiene en la desigualdad, los mantiene únicamente con becas, con asistencia social, con cuidados paliativos, pero no los saca de la desigualdad. Una política pública que se construye desde una verdadera perspectiva con política de la diferencia, con visibilización de derechos humanos, hablamos entonces que poco a poco estos grupos históricamente vulnerables se van incorporando dentro de esta normatividad. Y justamente esto es la política de la diferencia. No es que los que eran rosas pasen y se construyan en azul, sino que o sea, no incorporarlos directamente y que se ajusten a las normativas que ya existen, sino que con sus necesidades, con sus planteamientos, con su participación política, se construyan una normatividad que nos presente pues diferentes matices. Si se dan cuenta, ya no tenemos un solo tipo de azul, incluso ya hay un azul más fuerte, un azul más clarito, un rosa más clarito, aquí ya incluso tenemos como un color blanco. Estamos hablando de una verdadera fusión, un pluralismo,
multiculturalidad, pluriversalidad, como algunos autores quieran llamarle, en el que se construye una normatividad desde múltiples puntos de vista y desde múltiples necesidades. Entonces, entendiéndolo así, hablaríamos de que una política de inclusión social son las estrategias, los programas, las acciones del Estado orientadas a garantizar que todas las personas, especialmente las históricamente excluidas, tengan un acceso equitativo a derechos, bienes, servicios y oportunidades. En ese sentido, si queremos hablar de ámbitos y objetivos que una política de inclusión social puede tener, primero que nada, cuando hablamos de políticas de inclusión social, vamos a decir que el ámbito es un ámbito amplio. Una política pública de inclusión social puede generalmente partir de una normatividad que hable de múltiples espacios: la salud, el empleo, la vivienda, la cultura, la participación política, la protección social, etc. Y el objetivo de estas políticas siempre va a ser reducir las desigualdades estructurales y promover la plena participación en la vida social y económica. Ujú. Si nosotros nos adentramos en una política de inclusión social, como lo vamos a hacer ahorita con una ley en específico, vamos a encontrarnos que esa ley, esa normativa, esa política, generalmente nos va a abarcar múltiples espacios. Dentro de estas normativas en general o normativas de inclusión social, después vamos a ir encontrando políticas públicas que son una especie de subgrupos, que vamos a encontrar políticas enfocadas únicamente a la salud, políticas enfocadas únicamente a la educación, al empleo, a la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Son como subgrupos de una política de inclusión social. Pero generalmente cuando hablemos de que una política pública es de inclusión social, es porque va a abarcar muchos ámbitos a partir de una situación en concreto, ¿no? Para este caso, yo les traigo aquí una política que sirve mucho para este ejemplo de política de inclusión social, y es la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que se presentó en el año 2011. Ujú. Esta política o esta ley general establece una serie de condiciones, situaciones, ámbitos en el que el Estado mexicano está detectando una situación de desigualdad en específico para las personas con discapacidad, y a partir de esta ley establece desde un ámbito amplio todos los ámbitos o grupos, situaciones, características, condiciones en los cuales las personas con discapacidad se encuentran en una situación de desigualdad, y genera políticas públicas, genera programas, genera leyes, genera normas, genera instituciones, comisiones, convenciones para poder atender esa problemática. Ajá. Aquí les traigo algunos artículos que nos presenta la ley como de su fundamentación, y que ahorita vamos a ir viendo o dándoles la importancia necesaria, ¿no? El artículo 1 de esta ley general nos plantea primero que nada el sustento, el fundamento jurídico y epistémico, incluso, ¿por qué no?, de por qué se está generando esa ley, ¿no? Básicamente nos dice que el objetivo es reglamentar el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Alguien recuerda qué nos dice el artículo 1 de la Constitución? ¿Quién es abogada? Abogado. Y quien no sea, también se puede acordar un poquito. ¿Qué nos dice el artículo 1 de la Constitución? Pues nos dicen los derechos humanos y las garantías individuales de todas las personas. Ujú, claro, muy bien, gracias, Leslie. Básicamente, el artículo 1 de la Constitución es el que establece que todas las personas en nuestro país, independientemente de su condición social, económica, cultural, racial, de género, religión, condición física, de salud, discapacidad, puede y tiene que tener acceso a los derechos humanos que reconoce la Constitución. Entonces, el artículo de esta ley
nos dice como base de todo, yo como ley vengo a ampliar lo que está diciendo la Constitución en específico para las personas con discapacidad. Ujú. Nos dice, el Estado deberá de promover, proteger, asegurar el ejercicio de los derechos humanos, libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades. Ujú. Nos dice, al igual que el artículo 1 de la Constitución, que, que la observancia de esta ley, es decir, la obligación para cumplir esta ley, recae en todas las autoridades de nuestro país, entidades paraestatales, órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal, organismos constitucionales autónomos, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Consejo, gobiernos de los estados, municipios, y en el ámbito de sus competencias también las personas físicas o morales de los sectores sociales y privados que presten servicios a las personas con discapacidad. ¿Qué nos está diciendo estos primeros artículos de un ejemplo como es esta ley de una política de inclusión social? Bueno, primero su fundamento y después su obligatoriedad. ¿A quiénes les va a obligar esta política pública a respetar lo que diga? A todas las autoridades de nuestro país, al igual que como dice la Constitución, todas las autoridades de nuestro país estarán obligados a respetar los derechos humanos. Esta ley lo único que hace es reforzar y ampliar un poco los conceptos que nos presenta como base la Constitución para que aquí esta política tenga un fundamento y tenga una obligatoriedad. Después de esto, empieza a hablar un poco ya en específico sobre las situaciones en las que se va a tener que enfrentar esta ley para erradicar el problema público que se sustenta con las personas con discapacidad. Nos dice, las acciones afirmativas o positivas, perdón, las acciones afirmativas positivas consisten en apoyos de carácter específico destinados a prevenir o compensar las desventajas o dificultades que tienen las personas con discapacidad en la incorporación y participación plena en los ámbitos de vida política, económica, social y cultural. Ujú. Básicamente, la Administración Pública Federal, de conformidad con sus ámbitos de competencia, nos dice que mediante esta ley impulsará a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, su pleno desarrollo, adelanto y empoderamiento, y se dan cuenta, agrega un concepto de interseccionalidad. Nos dice, vamos a generar esta ley de personas con discapacidad, pero agrega un marco de interseccionalidad y reconoce que incluso más las mujeres con discapacidad se encuentran en desventaja. Y entonces nos dice, se va a apoyar también en el pleno desarrollo, adelanto y empoderamiento de las mujeres a través de medidas de establecimiento contra la discriminación y acciones afirmativas positivas que permitan la inclusión social de las personas con discapacidad. Siguiendo ese tenor, será la prioridad de la administración pública adoptar medidas de acción afirmativa positiva para aquellas personas con discapacidad que sufren un grado mayor de discriminación, como lo son las mujeres, las personas con discapacidad con grado severo, las personas con discapacidad que viven en áreas rurales o bien personas con discapacidad que no pueden representarse a sí mismas. Si se dan cuenta, lo que está haciendo esta política justo es lo que les decía, ¿no? Desde una política de la diferencia sí está planteando el hecho de, bueno, es una política en general para todas las personas con discapacidad, pero reconociendo las diferencias que puede tener incluso un grupo social como son las personas con discapacidad, yo ahí mismo voy a reconocer más diferencias. Mujeres con discapacidad, personas con discapacidad en áreas rurales, personas con discapacidades con grado severo o bien personas que no puedan representarse a sí mismas. Esto lo hace desde los primeros artículos, para así tener una base sólida, fundamentada, después de todos los ámbitos donde va a querer incidir la normativa. Ajá. Básicamente nos da este artículo una fundamentación de quiénes o quién va a ser el encargado de generar normatividad alrededor de esta ley. Principalmente nos habla del Poder Ejecutivo Federal, el artículo número 6, que habla de que el Ejecutivo Federal
va a ser quien puede establecer las políticas públicas para las personas con discapacidad, va a instruir a las dependencias y entidades del gobierno federal para que instrumenten acciones a favor de las personas con discapacidad y van a establecer y aplicar las políticas públicas en las dependencias y entidades del gobierno federal, es decir, en todo el país a través de los gobiernos del estado y sus dependencias, para así garantizar el acceso. Asimismo, promover la consulta y participación de las personas con discapacidad, personas físicas o morales y las organizaciones de la sociedad civil en la elaboración y aplicación de las políticas, legislación y programas con base en la presente ley. Desde ahí están estableciendo que para generar nuevas políticas en acceso a las personas con discapacidad se va a consultar y pedir su participación. ¿Qué tanto se realiza eso? La verdad es que yo no estoy directamente inmerso en este ámbito de las personas con discapacidad. Les mentiría si yo pudiera decirles, no saben qué, sí se generan consultas, sí se genera participación, pero la ley lo establece. Yo la verdad es que nunca he escuchado que se generen consultas, foros, congresos provenientes del gobierno para la participación de las personas con discapacidad. No sé si alguno de ustedes haya escuchado algo antes, si este, se hayan enterado de alguna participación de personas con discapacidad en la creación de normatividades. ¿Ok? Este, entonces, la, esta política pública, esta ley, parte desde el concepto de la discriminación. Identifica como el problema principal para las personas con discapacidad que están siendo discriminadas. Ya habíamos visto en la tablita que vimos que cuáles eran algunos de los criterios que nosotros considerábamos para que una persona con discapacidad quedara excluida. Hablábamos de esos esquemas de capacitistas, ¿no? Que decían, no es que las personas con discapacidad no son capaces de razonar, no son capaces de pensar, no son capaces de hacer algo en la vida social normal, y es por eso que empiezan a quedar excluidas y relegadas, ¿no? Esta idea que ustedes abordaron en la sesión anterior y que lo mencionaron, pues es justamente lo que identifica el Estado mexicano como el problema público central para buscar incorporar a las personas con discapacidad en sociedad, ¿no? O sea, dicen, el problema principal al que sufren las personas y que con discapacidad y que caen en la desigualdad es la discriminación. Entonces, en ese ámbito, busca identificar en esa situación, perdón, en ese contexto de discriminación, esta ley busca incorporar a las personas con discapacidad en diferentes ámbitos, en diferentes aspectos que va a buscar incluirles, como pueden ser Bueno, pues aquí distintos que vamos a mencionar ahorita. Ahí por ahí se abre un micrófono, así que si Leslie quería participar. no, No, una disculpa. ok, no te preocupes, Leslie. Bien, entonces, vamos primero que nada, y esto lo vamos a hacer aquí, después lo vamos a hacer también en las políticas de violencia, a identificar ámbitos en donde debería de incidir la inclusión. ¿Dónde creen que el Estado mexicano busca incluir a las personas con discapacidad? ¿En qué ámbitos ustedes identificarían que las personas con discapacidad se encuentran en desventaja? ¿Qué se les ocurre? Uy, profe, desde la infraestructura, el poco acceso que tienen a los diferentes instituciones o lugares, o sea, centros recreativos, empresas, dependencias de gobierno, o sea, tienen muy poca accesibilidad, ¿no? Realmente no hay una buena infraestructura, nada más, aparte de capacitación para los servidores públicos o incluso las personas que se dediquen a estar en esos servicios. Ok, muy bien, Dulce. Infraestructura, eso es donde es un punto interesante porque la infraestructura también te da acceso a otros ámbitos, ¿no? Ujú. ¿Alguien más que se les ocurra? Aparte de infraestructura, bueno, tomémoslo como base, ¿no? Lo que nos dice Abril, infraestructura para acceder a otros espacios. ¿Qué espacios
sociales, culturales, económicos, políticos, bla, 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 las personas con discapacidad se encuentran en desigualdad. ¿Qué necesitan? ¿A dónde quieren acceder? ¿A dónde deben de acceder como personas con derechos? ¿Quién dice yo? Andan muy callados hoy. A ver, Emilio. Mm, Mira, por ejemplo, mandó un mensaje, dice, hace poco tuvimos un taller sobre la Ley General de Inclusión a Personas con Discapacidad, si no me equivoco, no sé si sea otra, pero bueno, donde se abordó el derecho a las personas cuidadoras y también sus derechos, ya que muchas veces tienen que abandonar el trabajo para cuidar. Claro, de hecho, está muy actualmente dialogado y se trabaja desde muchos espacios. eh, el planteamiento, la exigencia, la necesidad de un sistema nacional de cuidados, o sea, una política pública que reconozca el cuidado como, primero que nada, como un trabajo remunerado, porque justamente, como dices, Emilio, muchas personas, eh, principalmente familiares e históricamente principalmente mujeres, relegadas al cuidado, tienen que abandonar sus estudios, tienen que abandonar sus empleos para dedicarse a cuidar. Ujú. Entonces, también el cuidado es muy interesante en el sentido de que se necesita reconocer como una situación que requiere atención del Estado. Muy bien, Emilio. Eh, ¿Alguien más? ¿Qué ámbitos se les ocurren? ¿A dónde tienen que ingresar las personas? Dice, no puedo hablar, profe, pero creo que también es importante el cuidado del cuidador, o más bien las cuidadoras, madres, abuelas, hermanas. Ok, muy bien. Gracias, Emilio. Jessica, ¿se te ocurre algún ámbito en donde las personas con discapacidad tengan que ser incorporadas y por eso el Estado reconoce una política? Jessica, ¿estás por ahí? Si no, Claudia. Sí. Buenas noches a todos. Gracias, maestro. Hola. Miren, aquí en el subsistema de Getty donde yo estoy, Sí. es un subsistema federal. Ujú. Entonces, con esto de la inclusión se hicieron centros precisamente para discapacitados. Sí. Y es como, lo único que se les da es que logran el bachillerato. Nosotros tenemos bachilleratos con terminación técnica, pero ellos Ajá. difícilmente se les puede dar la parte técnica, así que solo se les da el bachillerato, se llaman centros CAET. Ujú. Y aquí se adaptan rampas y se adaptan aulas especiales para que ellos puedan estar. También no se pueden tener muchos porque incluso los mismos profesores no somos los mismos que impartimos clases al resto de la población con respecto a ellos, porque van chicos que incluso son sordomudos, hay otros Claro. que tienen cierta discapacidad en la movilidad, por ejemplo. También aquí en Puebla existe, y creo que en otros estados, el centro CINIA, que es el centro precisamente de inclusión para personas en estas condiciones. Y en este centro CINIA ofrecen, bueno, van las personas con ciertas discapacidades y hay empleos, dan servicios y servicios como, por ejemplo, cómo se le educa o cómo se le entrena a una persona con estas discapacidades. Hay un grupo, por ejemplo, de chicos que hacen servicios de jardinería y que los dejan pasar automoción. Y aquí en el claustro humanista que está en Cholula, Sí. es la primera escuela que tiene ya la universidad para discapacitados. Incluso hay chicos autistas que ya viven solos, chicos Down en grado, me parece que van por grados, desconozco ahí Sí. muy bien, Ajá. pero ya también viven solos y hay una diputada en el Congreso, está la diputada Marisol, que es de discapacitados, apenas hizo su rendición de cuentas y bueno, pues ella ayuda a todos estos centros de discapacidad y promueve ciertas leyes de Ujú. accesibilidad a ellos. Entonces,
Pues bueno, eso es lo único que puedo decir y donde mayormente los emplean es como en servicios. Claro, muy bien. Ujú, eso Súper, sería todo. Claudia, muchas gracias. Muchísimas gracias. Claro, miren, ahí, por ejemplo, Claudia reconoce una accesibilidad a la educación y se dan cuenta, está plasmado desde una política de la diferencia, es decir, desde el ámbito educativo, no, lo que hacen en este aspecto es reconocen estas diferencias, reconocen necesidades especiales que una persona con sordomuda no podría entrar a una clase con todas las personas donde el profesor no habla lenguaje de señas y solo está hablando, ¿no? Entonces, reconocen diferencias, reconocen necesidades y entonces generan un ámbito de acceso, de inclusión educativa desde una política de la diferencia, ¿sí? Leo a Leslie, dice, ¿podría ser transporte accesible? Claro, también es un acceso al transporte público, ¿no? A la movilidad, al derecho a la ciudadanía, bueno, al derecho a la ciudad más bien, perdón. También dice Leslie, servicios de apoyo para que puedan vivir independientemente, se relaciona bastante con lo que mencionó ahorita Claudia. Y nos dice Jessica, dice que no puede hablar porque iba manejando. Por ahí mencionó un comentario. Dice, una escuela primaria acepta a un niño con discapacidad auditiva y le asigna apoyo a un intérprete de señas, además de material visual adaptado. Claro, son formas de incorporar, de incluir, sin tener que obligarle a entrar en un sistema que ya existe y que se va a encontrar igual en desventaja, ¿no? Por ahí se había quedado la mano levantada de Dulce Abril. No sé si quiera participar. No, precisamente, profe, iba a decir en estas, que es la inclusión a la educación y realmente no todas las escuelas tienen, no nada más la infraestructura, sino la preparación. La otra vez lo habíamos mencionado en la Sí, clase, claro. donde que no se puede, o sea, no están realmente la preparación y no está el hecho de que esté esta política pública de inclusión, no quiere decir que realmente es efectiva, Exacto. desgraciadamente. Claro. Entonces, pero ahorita precisamente lo que estaba mencionando la compañera de acerca de sordomudos, yo he tenido dentro de mi salón a niños con autismo o niños con implante coclear, creo que se llama, Ajá. entonces donde tienen problemas del habla y entre otros muchos diagnósticos. Y entonces yo me tuve que preparar, pero no por una capacitación que me dé la Secretaría de Educación Pública. O sea, yo lo hice de manera autónoma. Y esas políticas públicas no sirven si no hay un plan atrás, si no hay un plan de capacitación. Entonces, realmente es una falsa, ahora sí que desde este lado de los toros, es una Claro. falsa inclusión, una falsa inclusión. Realmente Claro, no. ¿no? No está funcionando a los pobres, ni a los niños, ni a los maestros, ni a los otros compañeros. Completamente. Justo. O sea, por ejemplo, esta política sirve mucho de ejemplo para ver que el sistema en el hecho de la protección legal y jurídica se encuentra ahí. O sea, no es que se encuentren mal legisladas las normas, ¿no? Un ejemplo es esta ley. Está muy bien estructurada, muy bien cimentada, tanto epistémicamente, teóricamente, construyendo o planteando la idea de las instituciones que crea. Ahorita vamos a ver cuántas instituciones crea esta ley, pero nos damos cuenta de casos como, por ejemplo, el caso de Claudia, en el que nos plantea desde Puebla, pareciera ser que es un avance y que está funcionando estas políticas públicas, pero por otro lado, desde el lado de Dulce, tú estás en Ciudad de México, ¿verdad, Abril? Es Abril, correcto, profe. sí. Sí, perdón, es correcto. Estaba, perdón, nada más aquí en el paréntesis, estaba ahorita en una escuela, y acabo de cambiar de trabajo para ser coordinadora. Y Ok, es bien difícil. Sí, pero estoy de claro. los otros dos lados también como parte de dirección. Ah, claro, muy bien. Ok, entonces vemos ahí esta situación, por un lado desde Puebla, que pareciera que la política, por lo menos en el área de los dejetis, que si no entiendo, si no mal recuerdo son los cebetis, por el lado de Abril en Ciudad de México, nos encontramos en otra situación, en otro nivel educativo, pero pues también nos encontramos que pareciera que la política hasta allá no está llegando. ¿Dónde se está parando la maquinaria que establece esta ley? Es lo interesante, ¿no? ¿Dónde está fallando la política pública? En bajar desde lo federal
a las entidades federativas, ¿no? Nos dice Elsa, los gobiernos deberían inspeccionar las rampas. Me ha tocado ver de pronto que son muy difíciles de accesar, hasta para personas que no son de capacidades diferentes, ¿no? Rampas que son completamente inclinadas, que no tienen forma como acceder desde la banqueta, sí, muchas complicaciones en ese aspecto, ¿no? Entonces, esta ley general para la inclusión de personas con discapacidad reconoce bastantes ámbitos en los cuales tiene que incidir el Estado para tratar de equilibrar la balanza en el acceso a los derechos de las personas con discapacidad. Nos habla de la salud y la asistencia social, nos habla de el trabajo y el empleo, nos habla de la educación, que ya lo mencionábamos ahorita, nos hablaba de la accesibilidad, la infraestructura, ¿por qué no? La vivienda, el transporte público y las comunicaciones que nos mencionaba Leslie, también que es muy complicado el que una persona con discapacidad, ejemplo, digamos, silla de ruedas, pueda transportarse en en un metro, en un autobús, en un metrobús, no sé qué, un taxi incluso, o sea, la forma de acceder, dónde guarda su silla de ruedas, ¿no? O sea, el hecho de ese tipo de situaciones son cosas que les complican el acceso al transporte público y las comunicaciones y que el Estado está buscando incidir. Sin embargo, podemos encontrar que el acceso pleno a los derechos varía desde las localidades en donde nos encontremos, aunque esta ley sea federal y plantee un esquema de acceso y de trabajo a todas las entidades federativas. Nos dice Dulce que ya está en preescolar, primaria y secundaria. Ok, muchas gracias, Dulce. Eh, ¿Qué otros aspectos o ámbitos? Bueno, nos dice también de el deporte, la recreación, la cultura y el turismo, el acceso a la justicia y la libertad de expresión, opinión y acceso a la información. Ujú. Para que todo este sistema funcione y todos los ámbitos, bueno, para que todos estos ámbitos sean reconocidos y se legisle respecto a cada uno de ellos de esta política de inclusión, como les digo, una política de inclusión, ustedes van a poder encontrar que engloba diferentes aspectos. Si no fuera una política de inclusión, podría ser una política educativa en el ámbito de la discapacidad, pero no se le llamaría como política de inclusión, sino que sería una política de inclusión educativa, es un subgrupo, ¿no? En una política de inclusión ustedes van a encontrar muchos y diversos aspectos. Ujú. Nos dice Abril que en su espacio en Ciudad de México, tanto el metro como el metrobús tienen espacios designados para sillas de ruedas, pero la demanda es mayor y queda muy poco espacio para estas, ¿no? Sí, claro, acá en San Luis Potosí también durante un tiempo, creo que ahorita ya no tanto al principio cuando se incorporaron estos autobuses o no sé cómo le llamen ustedes, autobuses públicos, urbanos, eh, tenían este espacio para que incluso una maquinaria como un sistema en el propio autobús que hacía que se bajaba una rampita para que la persona pudiera subir con silla de ruedas, se le volvía a subir y se tenía su espacio, ¿no? Esas rampas después dejaron de funcionar, tantos autobuses como había en un primer momento ya no están, entonces el autobús para personas con discapacidad pasa cada 2 horas cuando los demás pasan cada 20 minutos, entonces ese tipo de accesos que esta política está planteando desde lo general para bajarlo hasta los municipios, pareciera que no está llegando a todos lados, ¿no? Todo este sistema, todos estos ámbitos funcionan a través de de una jerarquía, de un organigrama que se genera, que esta misma política genera. Todas las instituciones que ustedes puedan encontrar a nivel federal, estatal y municipal en relación con personas con discapacidad proviene de esta ley. Así funcionan las políticas públicas. Tienen una ley principal que genera todas las instituciones, que genera todas las oficinas, que genera todos los organismos para que funcione la política. Mira, nos dice Emilio, acá en Aguascalientes pasa lo mismo y de una cada 1000 años que funcionan las redes de estados lo suben. Claro, o sea, es un caos porque pareciera que justamente esta política pública que genera una institución llamada la CONADIS, que genera un sistema nacional que supone que está alimentado por las organizaciones de la sociedad civil y la academia, que está alimentado estadísticamente para conocer cuántas personas con discapacidad se encuentran en cada uno de los estados a través del INEGI, que genera consejos estatales y genera consejos municipales
para ir bajando toda esta política pública, pues pareciera que se queda tal vez únicamente en el papel, se genera la CONADIS, pero cuando empieza a bajar a los consejos estatales y consejos municipales, aquí es cuando se empieza un poco a desdibujar el acceso, ¿no? El instituto principal para la atención de las personas con discapacidad y el funcionamiento de las políticas públicas es la CONADIS, que es el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Ajá. Este consejo es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica, con patrimonio propio, que tiene por objeto el establecer las políticas públicas para las personas con discapacidad mediante coordinación institucional e interinstitucional para fomentar y evaluar la participación del sector público, entre todas otras funciones, ¿no? Este es el organismo principal. Les estoy presentando esto, aunque no lo vamos a abordar a gran profundidad, porque nos sirve de ejemplo para identificar una política de inclusión social y les va a permitir como tener esta noción de cómo funciona un sistema que se establece en toda una política eh, pública, ¿no? En el sentido de que cuando veamos la política pública para la atención de la violencia de género, ustedes logren identificar todas las instituciones que genera el Estado mexicano para atender la violencia. Ujú. Que vamos a ver más adelante cuáles son, ¿no? Nos dice Celia, soy una mamá con un niño con autismo y sí considero, como usted dijo, deberían igual tomar en cuenta al cuidador, porque aunque dice dar facilidades, una mamá sola, que es cuidadora y trabajadora, suele tener muchas trabas para asistir a consultas, terapias, muchas veces tienen que escoger entre trabajar o ser cuidadoras, y si está sola, quedarse sin trabajo no es una opción. Claro, esa es la importancia o la necesidad de que se formule y se presente un verdadero, una verdadera política pública que establezca un sistema nacional de cuidados. O sea, el hecho de que el Estado mexicano establezca instituciones, no solo lo que puedan ser como guarderías, por ejemplo, porque es en un aspecto también de niños pequeños, niños que todavía no van a una buena escuela. Tenemos situaciones como la de Celia, ¿no? Que nos dice, bueno, soy un mamá de un niño con autismo y no solo es cuidarlo, sino también yo trabajo, tengo que presentarlo a consultas, tengo que presentarlo a terapias, un sistema nacional de cuidados, tal vez establecido desde que se generen instituciones para el cuidado, que se generen a lo mejor apoyos económicos para las madres o padres que tengan al cuidado un niño con discapacidad, pues también pudiera generar otro tipo de acceso o facilidades a las consultas, terapias, etcétera, ¿no? Entonces les decía, muchas gracias, Elia. Les decía, este Consejo Nacional, como este elemento principal de atención a las personas con discapacidad, ustedes van a encontrar uno similar para la atención de las mujeres víctimas de violencia, ajá, que es la ley que vamos a analizar más adelante. Eh, este Consejo Nacional desarrolla también un programa nacional para el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad, en el que participan el gobierno federal, los gobiernos del estado, los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias para generar que este programa nacional vaya bajando a lo estatal y vaya bajando a lo municipal. Al mismo tiempo, para revisar que todo esté funcionando en ese sentido, o por lo menos lo que nos dice la ley, es que se establece un sistema nacional para el desarrollo y la inclusión de personas con discapacidad, en donde las dependencias del gobierno federal, dependencias del gobierno estatal y municipales, van a constituir este sistema nacional para el desarrollo, en el que van a tener como objeto coordinar y dar seguimiento a todos los programas, acciones y mecanismos públicos y privados que permitan que funcionen todas las políticas públicas en todos los ámbitos que le mostré para el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad. Ajá. Entonces, en ese sentido, vuelvo al esquema nomás para ir cerrando. La CONADIS, que es este consejo, el sistema nacional, de la mano que trabaja con la participación de la organización civil y academia, el INEGI para dar datos estadísticos, los consejos estatales, los consejos municipales, se rigen por una normatividad más grande. Generalmente las políticas públicas de inclusión social van a venir siempre
como producto o como aterrizaje de un tratado internacional, de un convenio internacional, de una convención, etcétera, en la cual el Estado mexicano sea parte. O sea, el hecho de que exista esta ley para la inclusión de personas con discapacidad que surgió en el 2011 proviene realmente porque México es parte de una convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. El 13 de diciembre del 2006, la Asamblea General de la ONU aprobó esta convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. La adopción a este documento, que tiene el carácter de instrumento jurídico vinculante, obliga a los estados que ratifiquen este convenio a adoptar y desarrollar políticas de no discriminación a las personas con discapacidad. ¿Qué sucede aquí? México formó parte de esta convención y ratificó la firma de este convenio, lo que lo obligó a generar la ley. México firmó esta convención y ratificó el protocolo el 30 de marzo del 2007, convirtiéndose así en parte de los estados que están comprometidos y obligados a promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad. México firma en 2011 y hasta el 2000, México firma en el 2007 y hasta el 2011 genera esta ley. Y México está sometido a revisiones constantes sobre los avances y cumplimiento de esta convención. ¿A quién le reportan esto? A la ONU. ¿Qué sucede? Que muchos datos pueden estar alterados. Y si nos damos cuenta, podemos ver que aunque México le presente a la convención un gran avance en la ejecución de la política pública, nos encontramos que en la realidad pues está viéndose superada la aplicación de la política, tal vez por temas de corrupción, tal vez por temas de falta de recursos, etcétera. Entonces, vamos a platicar un poquito más sobre esto, pero ya aplicado a las políticas de violencia. Entonces, yo les pediría que para la siguiente sesión me apoyen con darle una revisada a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Que trate de identificar en esta ley sus objetivos y sus finalidades, sus conceptos, sus definiciones que les parezcan interesantes, no es que las apunten todas, pero tal vez que subrayen algunas, que hagan alguna anotación, que identifiquen los planes de acción y las políticas específicas que desarrolla esta ley, que identifiquen a los organismos responsables para que traten como de imaginar cómo está este organigrama de las instituciones, cuáles herramientas y mecanismos establece, y si la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece algún tipo de evaluación o seguimiento a las normativas. No es como tal que lo lean por completo la ley, pero sí apóyenme como para ir identificando ciertos elementos, porque vamos a ir avanzando en las siguientes sesiones a analizar a profundidad esta ley general y todo su contenido, todo su organigrama, todas las acciones y políticas públicas que presenta. Entonces, apóyenme para la siguiente sesión leyendo la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por favor. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? ¿Todo bien? Bueno, entonces, nos vemos la semana que viene. Hasta luego, que estén bien. Bye, bye. Buenas noches, Gracias, gracias. profe. Hasta luego, Buenas bye. noches. Bye. Buenas noches, bye, gracias. Bye, bye. Gracias, profe. Hasta luego, bye.